Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Franklin Delano Roosevelt. Él ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha sido elegido como tal en 4 ocasiones consecutivas. Además de que durante su mandato se vivieron una serie de grandes crisis provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, él se seguiría mostrando como un líder carismático que logró transformar la política estadounidense y logró inspirar tanto esperanza como confianza a los ciudadanos en los momentos más oscuros por los que atravesaba el país. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, Martín Tello, Sergio Juan Almario, Soles Gou, Leslie García, Jesús Ignacio Sánchez, Abraham Lara y María José Rodríguez. Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en la mansión que su familia poseía en Hyde Park, en Nueva York, en los Estados Unidos. Él fue el único hijo nacido del matrimonio formado por James Roosevelt y Sarah Delano. Su padre había estado casado en primeras nupcias con una mujer llamada Rebecca Bryan Howland, naciendo de esta unión un niño que se llamó como su padre, James, el cual sería apodado cariñosamente como Rosie para ser diferenciado de su progenitor, teniendo así Franklin un medio hermano que era 28 años mayor que él. Tras enviudar su padre de su primera esposa, este se casó unos años después con la madre de Franklin. Existía una diferencia de edad de 26 años entre sus progenitores. El niño nació dentro de una familia acomodada. Su padre se ganaba la vida como empresario, terrateniente y como inversor, mientras que su madre descendía de una familia bien posicionada de Boston, la cual se dedicaba al comercio y a la banca. Gracias a la posición de su familia, Franklin tuvo una infancia tranquila y cómoda. Él creció dentro de un ambiente bastante culto, ya que su casa estaba repleta de libros, mapas, obras de arte y objetos de gran interés cultural, algo que alimentó su curiosidad y sus conocimientos desde una edad bastante temprana. Durante su infancia, el niño sería educado en su propia casa por una serie de tutores privados, obteniendo así una serie de conocimientos basados en literatura, historia, gramática y geografía. Roosevelt creció dentro de un hogar culto, pero también bastante disciplinado, debido a que sus padres tenían puestas sobre él grandes esperanzas, ya que deseaban que el pequeño Franklin se convirtiese en un hombre de bien, que destacase no solo por ser culto, sino por poder abrirse paso entre las altas esferas sociales y que se convirtiese en un gran líder. La relación con sus padres, en general, sería buena. Él estaría muy unido a su madre, pese a que ésta era un tanto estricta, sí una progenitora que velaba en todo momento porque su hijo recibiese una buena educación, esperando así que Franklin creciese en un ambiente disciplinado y de gran moralidad, siendo descrita su madre como una mujer que ejerce una gran influencia sobre él, además de que era muy sobreprotectora. En cambio, su padre era un progenitor algo más distante que no prestaba tanta atención a su educación, aunque sí le enseñaría una serie de valores como la responsabilidad y el gran sentido del deber. Franklin iría creciendo, convirtiéndose en un niño curioso, vivaz y reflexivo. A él le encantaba la historia, especialmente todo lo que tenía que ver con los presidentes de los Estados Unidos o con distintos líderes mundiales, pasándose largas horas dentro de la amplia biblioteca que poseían sus padres, lugar donde leería constantemente sobre los distintos conflictos que se habían producido a lo largo de la historia,
aunque sin duda su lectura favorita era todo lo que tenía que ver con la Guerra de Secesión y las biografías o los textos basados en los padres fundadores de los Estados Unidos. Franklin también prestaría atención a los descubrimientos y a las expediciones que se producían en su tiempo, estando en todo momento al tanto de todas las novedades que iban surgiendo, algo que era muy emocionante para él. Al niño también le gustaba mucho el pasar tiempo en la naturaleza. A él le encantaba observar la flora y la fauna que le rodeaba, además de que dedicaba tiempo a capturar insectos para luego estudiarlos, o recogía plantas y flores para crear su propio herbario, donde iba tomando nota sobre botánica. En el año 1896, Franklin ingresó en la prestigiosa escuela de Groton School en Massachusetts, teniendo para entonces 14 años de edad. En aquella escuela recibió una buena educación basada en moralidad cívica, además de recibir una serie de materias como matemáticas, literatura, ciencias, ética, idiomas y oratoria. Franklin había pasado toda su infancia en su hogar familiar, lugar donde había estado constantemente rodeado por su madre y sus tutores privados, siendo este internamiento en Groton School su primer contacto con el mundo real sin la protección de su familia y de sus tutores. En aquella escuela no solo se impartirían distintas materias, sino que también se fomentaba la idea del servicio público, animando a los jóvenes de buenas familias el realizar importantes labores para la sociedad y los más necesitados. Pese a crecer en un hogar acomodado y aislado del mundo que le rodeaba, Franklin pronto empezó a comprender desde una edad bastante temprana la desigualdad de clases, debido a que él creció viendo a los trabajadores de las propiedades de su padre, pudiendo así comparar la diferencia que había entre estos trabajadores y sus vecinos pudientes, los cuales estaban muy bien posicionados, algo que provocó que naciese dentro de él un sentido de la justicia y del compromiso social, que marcarían años después su futura carrera política. Durante su paso por Groton School, Franklin destacó por ser un buen estudiante y por su notable capacidad de liderazgo. Él pronto se ganaría el afecto de los demás estudiantes, los cuales le verían como un joven persuasivo, confiado y muy seguro de sí mismo, que animaba a los demás compañeros en sus tareas educativas. Incluso él mismo organizaría una serie de juegos y de actividades académicas, a la que suelen acudir otros alumnos que se verán inspirados y motivados por su gran carisma y sus habilidades sociales. Roosevelt también organizaría una serie de debates públicos entre estudiantes, además de crear varios clubes privados, del que formarían parte otros estudiantes que, como él, procedían de familias ricas y bien posicionadas. Una vez finalizados sus estudios en dicha escuela, Franklin empezó a asistir a la Universidad de Harvard, donde estudió historia y ciencias políticas, pero allí se sumergió en un ambiente muy competitivo, estando rodeado constantemente de jóvenes de gran talento y ambición. Durante su paso por dicha universidad, cultivó amistades con futuros diplomáticos y líderes, aprendiendo a desenvolverse en los círculos sociales de la élite y desarrolló habilidades de liderazgo que serían cruciales para su vida pública y su futura carrera política. Además, en Harvard comenzó a interesarse por las reformas sociales y las políticas progresistas, siendo influenciado por debates sobre desigualdad, derechos laborales y la modernización del gobierno estadounidense. Incluso su participación en clubs y en sociedades académicas le permitió el practicar oratoria, la argumentación y la estrategia política. Durante su etapa como estudiante universitario, él seguiría siendo visto como un estudiante aplicado, pero no sería considerado como un alumno sobresaliente,
mostrando más interés por la organización de clubs y de debates que en sus propios estudios. Durante su etapa en Harvard, Franklin coincidió con una prima suya llamada Eleanor, mientras se encontraba viajando en tren hacia la ciudad de Nueva York. Ambos primos no se habían visto desde que eran prácticamente unos niños, así que tras conversar durante el trayecto en tren, ambos decidieron retomar el contacto, algo que permitió a Roosevelt el poder invitar a Eleanor a un baile que era celebrado en su universidad. Tras asistir juntos a este baile, ambos primos empezaron a cartearse y a verse a menudo, iniciando así un noviazgo. En el año 1903, Franklin le propuso matrimonio a su prima Eleanor, quedándose oficialmente comprometidos, pese a que la madre de Roosevelt se opuso fuertemente ante tal compromiso, debido a que consideraba que Eleanor era poca cosa para su adorado hijo. Franklin siempre había estado demasiado influenciado por su madre, y pese a que ésta se mostró en contra de su relación con Eleanor, por primera vez le llevaría la contraria a su progenitora y decidió seguir adelante con su compromiso. Mientras surgían aquellas disputas familiares por su compromiso con Eleanor, Roosevelt continuó con sus estudios universitarios, llegándose a graduar en Historia en el año 1903. Después, por influencia de su madre, ingresó en la Escuela de Derecho de Columbia, aunque para entonces él ya mostraba un gran interés por la política y no prestaba demasiada atención a sus estudios. El 17 de marzo de 1905 se celebró la boda entre Franklin y su prima Eleanor en la ciudad de Nueva York. Para entonces él tenía 23 años de edad en el momento de la unión y ella 20. Aquella boda fue celebrada en la casa de una de las tías de su esposa, además de que Eleanor fue llevada al altar por su propio tío, Theodore Roosevelt, quien era en ese momento presidente de los Estados Unidos, algo que le daría bastante prestigio al enlace, convirtiéndose su boda en un gran acontecimiento social. Una vez celebrada su boda, los recién casados realizaron su viaje de luna de miel por Europa, algo que le permitió a Franklin el poder perfeccionar su francés. Una vez finalizada su luna de miel, el matrimonio estableció su hogar en la ciudad de Nueva York, instalándose así muy cerca de la madre de Roosevelt, debido a que para entonces Sarah Delano llevaba ya 5 años como viuda y llegaría a estar muy presente en la vida del matrimonio. Mientras Franklin continuaba con sus estudios de Derecho, su esposa Eleanor iría trayendo al mundo a los primeros hijos del matrimonio. En el año 1906 nació Anna Eleanor, quien llegaría a ser escritora y periodista, además de que ésta llegaría a estar muy unida a su padre. Y en el año 1907 nació un niño llamado James, quien desempeñaría una carrera militar y política. En el mismo año en el que nació su hijo James, Roosevelt aprobó un examen que le permitiría el poder ejercer como abogado sin necesidad de licenciarse, debido a que él ya estaba muy cansado de tanto estudiar y prefería meterse de lleno en la vida pública, política y laboral. Franklin pronto se adentró en la política local y nacional. Él llegó a ser nombrado como senador estatal de Nueva York en el año 1910, donde se dedicó a defender las reformas progresistas, la educación pública, la modernización de infraestructuras y a establecer programas de asistencia social. Roosevelt ocupó este cargo como senador por 2 años, siendo posteriormente nombrado como subsecretario de Marina por el presidente Woodrow Wilson, puesto que ocuparía hasta el año 1920. Mientras despegaba su carrera política, su esposa Eleanor iría trayendo al mundo al resto de los hijos que tuvo el matrimonio en común. En el año 1909 nació un niño que se llamó Franklin, pero este falleció con tan solo 7 meses de vida.
En el año 1910 nació Elliot, quien llegó a ser oficial de las Fuerzas Aéreas, además de empresario y escritor. En el año 1914 nació Franklin, quien llegó a ser abogado y político, y en el año 1916 nació John, quien llegaría a ser empresario y banquero. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. El matrimonio entre Franklin y su esposa Eleanor en un principio fue feliz, debido a que ambos se casaron por amor, pero aquella felicidad conyugal se acabaría rompiendo ante una infidelidad por parte de Roosevelt. En el año 1914, él contrató como secretaria a una mujer llamada Lucy Mercer, una joven de buena familia que destacaba por ser muy encantadora, iniciando así con esta en el año 1916 un romance secreto que duró 2 años, pero finalmente aquella aventura amorosa acabaría siendo descubierta por su esposa Eleanor, cuando ésta encontró una serie de cartas en el equipaje de su marido, las cuales habían sido intercambiadas por los amantes. El descubrimiento de aquella infidelidad sería profundamente doloroso para Eleanor, quien le pediría el divorcio a Franklin, algo que podría afectar bastante a su carrera política, debido a que para entonces él ya aspiraba a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Gracias a la mediación de su madre Sarah, quien se oponía fuertemente a la idea del divorcio, su esposa Eleanor aceptó el seguir casada con Roosevelt, ya que su suegra amenazó a ambos cónyuges con no seguir prestándoles apoyo financiero, algo que les afectaría notablemente en el alto estilo de vida que llevaba el matrimonio. El descubrimiento de este romance ocasionó que su matrimonio ya no volviese a ser como antes, y pese a que Franklin prometió el no volver a tener trato con Lucy, su esposa Eleanor empezó a llevar una vida más independiente y su relación conyugal sería cada vez más distante, algo que ocasionó que con el paso de los años ambos cónyuges viviesen prácticamente por separado, uniéndoles tan solo la vida social y política que ambos tenían en común. Mientras su matrimonio se rompía, Roosevelt siguió con su carrera política, siendo visto en el año 1920 como candidato a la vicepresidencia, ya que era considerado como un político bastante prometedor, que podría llegar bastante lejos, pero desgraciadamente no llegó a tener tal puesto, pese a ser uno de los candidatos favoritos. En el verano de 1921, una nueva desgracia afectaría la vida de Franklin, debido a que durante sus estancias vacacionales en la isla de Campobello, en Canadá, él acabaría contrayendo la polio, una enfermedad que ocasionó que perdiese la movilidad de ambas piernas. Durante meses, Roosevelt empezó a recibir rehabilitación, pero al no haber ningún tipo de avance con su enfermedad, él acabaría sumiéndose en una profunda depresión, aislándose así en su casa de Nueva York, mientras su esposa, Eleanor, iba ganando protagonismo al convertirse en la representante de su marido en los actos públicos y sociales. Franklin, poco a poco, se iría recomponiendo, volviendo a mostrarse como un hombre luchador, confiado y carismático. Él pasaría largas temporadas en la ciudad de Warm Springs, en Georgia, lugar donde disfrutaría de unas aguas termales que le ayudarían a recuperar parcialmente la movilidad de sus piernas. Es más, años después, Roosevelt ordenó construir una cabaña allí para pasar sus estancias vacacionales, además de abrir un centro de rehabilitación para ayudar a otras personas que sufrían de su mismo mal. Roosevelt nunca volvió a recuperar la movilidad completa de sus piernas, ni volvió a caminar de manera normal. Él se vería obligado en muchas ocasiones a desplazarse en silla de ruedas, aunque es cierto que siempre evitaba mostrarse con ella ante la prensa, prefiriendo permanecer de pie ante el público con la ayuda de bastones
y de muletas. Pese a no poder moverse con normalidad, Roosevelt poco a poco se dejaría ver en público y retomó su carrera política, siendo visto por la sociedad de entonces como un hombre que no se dejaba vencer por la enfermedad, siendo visto como todo un ejemplo de resiliencia y de disciplina, además de que era considerado como un hombre bondadoso y empático con los más desfavorecidos, ya que desde que enfermó de polio, él mostró una mayor preocupación hacia los más desfavorecidos. En el año 1928, Franklin fue elegido como gobernador del estado de Nueva York, cargo que le permitió el poder modernizar la administración estatal, donde redujo los gastos innecesarios y fomentó la transparencia de la gestión pública. También estableció subsidios para los desempleados, mejoras en los servicios de salud pública y apoyó a las familias de bajos recursos, aparte de supervisar la construcción de carreteras, presas y edificios públicos, generando empleo y la estimulación de la economía local. También fortaleció los derechos de los trabajadores, promoviendo contratos justos y condiciones de trabajo seguras. En el año 1929 acabaría surgiendo en los Estados Unidos una gran crisis conocida como la Gran Depresión, la cual acabaría afectando también a otros países. Durante esta larga crisis, que duró casi toda la década de 1930, Roosevelt se dedicó a intentar aliviar el gran sufrimiento social que estaban experimentando muchas personas, debido a que con motivo de esta crisis muchos bancos cerraron, muchos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y numerosas empresas cerraron. Gracias a sus políticas de reconstrucción financiera y su apoyo hacia los más desfavorecidos, Franklin acabaría siendo elegido como el nuevo presidente de los Estados Unidos en el año 1933, iniciando así su mandato en plena crisis de la Gran Depresión, que sumió en la miseria a muchísimas familias. Ante esta situación, él puso a disposición de los más necesitados una serie de comedores sociales, debido a que muchas familias no tenían nada que llevarse a la boca, además de que intentó generar empleo y reactivar la economía del país. Mientras los Estados Unidos se recuperaba lentamente de esta gran crisis, estalló la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, algo que preocupó mucho a Roosevelt, quien empezó a promover una serie de políticas basadas en un programa que permitió enviar armas, alimentos y materiales a Gran Bretaña, la Unión Soviética y a otros aliados. También incrementó el presupuesto de defensa, modernizó el ejército y preparó a la industria para la producción masiva de armamento. Mientras se desarrollaban las crisis provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt saldría reelegido como presidente de los Estados Unidos y de manera seguida hasta en 3 ocasiones más, en los años 1936, en 1940 y en 1944, siendo hasta el momento el único presidente de los Estados Unidos que ejerció tal puesto hasta en 4 ocasiones seguidas. Durante su mandato no solo se centró en crear empleos o entregar ayudas a los agricultores y ganaderos para impulsar de nuevo la economía estadounidense, sino que también estableció programas de vivienda y leyes laborales que protegían a los trabajadores y a los sindicatos. Pero sin duda, Roosevelt es especialmente recordado por establecer en los Estados Unidos la seguridad social, creándose así un sistema nacional de pensiones para los trabajadores jubilados, aparte de crear un seguro por desempleo y entregar ayudas sociales a las viudas y a los huérfanos. Tras producirse el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses el 7 de diciembre de 1941, Roosevelt declaró la guerra a Japón, marcando la entrada oficial de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, además de declararse como aliado de los británicos y de los rusos.
Durante dicho conflicto, los Estados Unidos se convirtió en una de las principales potencias militares e industriales, algo que permitió el que jugase un papel clave a la hora de derrotar a las potencias del eje, la cual estaría formada por Japón, Alemania e Italia. Franklin ganó una gran popularidad durante la Segunda Guerra Mundial, ya que pese a sus problemas de salud, él sería considerado por el pueblo estadounidense como un hábil político que tenía una gran capacidad de liderazgo. Incluso se ganó el cariño de los ciudadanos por sus largas charlas por radio, manteniendo así personalmente al pueblo al tanto sobre las novedades y el transcurso de la guerra, hablándoles siempre con calma y con mucha esperanza. A pesar de su enfermedad, Roosevelt mantuvo una presencia activa y enérgica, estando muy presente en la política y en los asuntos de Estado. Parte de la popularidad que llegó a cosechar Franklin como presidente fue gracias a su esposa, Eleanor, quien viajaría por todo el país ejerciendo su papel como primera dama, visitando así hospitales, orfanatos y fábricas. Pese a que su esposa ejerció un papel bastante importante durante su largo mandato como presidente, su relación matrimonial nunca llegó a mejorar y cada vez estarían más distanciados, pasando largas temporadas separados, coincidiendo únicamente por asuntos familiares o en los actos oficiales. Pese a que Roosevelt había prometido el no volver a tener contacto con su amante Lucy, ambos se volvieron a reencontrar durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, llegando a coincidir durante distintos eventos sociales. Es más, ambos volvieron a retomar el contacto de manera secreta, gracias a su hija Ana, quien ejerció como intermediaria entre ambos, además de coincidir en varias ocasiones en los balnearios que solía frecuentar el presidente por sus problemas de movilidad. Pese a que Franklin se casó enamorado de su esposa Eleanor, se dice que Lucy fue el gran amor del presidente, floreciendo así de nuevo los sentimientos que sentía hacia ella cuando se volvieron a reencontrar. No hay constancia de que Roosevelt tuviese otras amantes a lo largo de su matrimonio, aunque sí se llegó a rumorear que mantuvo una serie de romances con otras mujeres, como por ejemplo con otra secretaria suya, la cual se llamaba Marguerite Lehan, un romance que habría durado bastantes años. También se llegó a decir que mantuvo una aventura amorosa con Marta de Suecia, quien era princesa heredera de Noruega, unos rumores que surgieron ante la relación tan cercana y especial que surgió entre el presidente y la princesa. Pero tales romances no han sido confirmados nunca, sino tan solo rumores. En el año 1944, su examante, Lucy, quedó viuda, algo que permitió a la pareja el poder mantener más encuentros y el poder retomar su relación, estando así Lucy muy presente en la vida del presidente durante sus últimos meses de vida. Roosevelt ya sufría para entonces de una hidropesía severa, además de problemas cardíacos y de una continua fatiga, estando cada día más debilitado, falleciendo finalmente en la madrugada del 12 de abril de 1945, a los 63 años de edad, en su residencia de Warm Springs, en Georgia. Según se cuenta, el día anterior de producirse su muerte, Franklin se quejó al mediodía de un terrible dolor de cabeza, debido a que había sufrido un derrame cerebral, falleciendo finalmente en plena madrugada en compañía de Lucy. Su esposa Eleanor se quedó muy impactada cuando se enteró de que Roosevelt había fallecido en compañía de Lucy, una noticia que reabrió las viejas heridas de la infidelidad que había cometido Franklin años atrás, sintiéndose profundamente humillada por la situación, pese a que para entonces llevaban mucho tiempo sin llevar una vida de casados. El cuerpo de Roosevelt sería trasladado a la ciudad de Washington, donde se llevaría a cabo su funeral, siendo posteriormente enterrado en su casa familiar de Hyde Park, en Nueva York, en los Estados Unidos.
Franklin fue el presidente de las crisis, ya que durante sus 4 mandatos él tuvo que hacer frente a las crisis provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, devolviéndose la esperanza al pueblo estadounidense en sus momentos más oscuros. Roosevelt se ganó el aprecio de los ciudadanos, los cuales le verían como un hombre carismático y empático que se preocuparía mucho por los más desfavorecidos. Además, al haber sufrido de polio, fue visto como todo un ejemplo de superación, ya que pese a perder una buena parte de la movilidad de sus piernas, él no se dejó vencer por la enfermedad y continuó con su carrera política. Franklin es considerado como un gran líder y un hábil político que logró que los Estados Unidos se convirtiese en una gran potencia comercial e industrial durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, asentando así las bases del actual país, además de que es recordado por establecer la seguridad social con el fin de ayudar a los más necesitados. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Franklin Delano Roosevelt. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y saber cuál es vuestro presidente de los Estados Unidos favorito o el que os cause algún tipo de simpatía. También quisiera felicitar por su cumpleaños a 2002 René y agradecer a J.A. Omega su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.